Vamos a lecturar en el Evangelio según San Juan. Buenas noches a todos nuevamente. Gloria al Señor. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Gloria a Dios. Versículo 14. Es un solo versículo, vamos a lecturarlo. Dice así: Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Nuevamente les quiero escuchar a ustedes, hermanos, hermanas. Dice: y aquel lleno de gracia y de verdad. Amén. Gracias a Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros y oramos. Bendito Dios que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, nos dirigimos a ti, Padre Santo, para pedirte que abras nuestro entendimiento y podamos comprender tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ocupen sus lugares. El tema de hoy es la identidad de Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Hermanos, la muerte de Jesús en la cruz estaba determinada por el consejo de Dios, pero las circunstancias y los actores que la causaron merecen atención, porque nosotros en la Biblia vamos a darnos cuenta que Jesús no es crucificado, hermanos, por haber hecho obra mala, por haber causado alguna rebelión. Él fue a la cruz hasta, hermanos, el final, por y con una confesión. ¿Cuál fue esa confesión? Yo soy el Hijo de Dios. Él declaró ser el Hijo de Dios, enviado por el Padre, y por esa confesión los gobernantes judíos, hermanos, le entregaron a muerte a los romanos. Miren, y también en su resurrección, Él es declarado, dice Pablo en Romanos, según el Espíritu de Santidad y con poder, declarado el Hijo de Dios. Amén. El Hijo de Dios. Hermanos, ningún hombre se atribuyó este título en la historia hebrea, y además de proclamarlo, lo demostró con señales visibles que están ahora registrados en este Evangelio. En los 4 Evangelios se narran las señales de Jesús, sus milagros, sus obras, pero el Evangelio de Juan pone, hermanos, una atención especial en algunas señales que demuestran que Jesús es el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Por eso es que Pedro, hermanos, predicando dice: varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. No era, hermanos, cosa oculta que Jesús había andado, hermanos, anduvo haciendo bienes a los hombres, como dice en otro versículo, sanando, liberando a todo oprimido por el enemigo. No era cosa oculta que Dios lo ungió con poder. Amén. En Hechos 10:38 dice: vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dice, Dios estaba con Jesús. Pedro dice: y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Aleluya. Alabado sea el Señor. Jesús demostró con su confesión y con sus hechos ser el Hijo de Dios. Aleluya. Es necesario, hermanos,
aprender sobre los hechos y las palabras de Jesús. Cómo Él reveló su identidad gloriosa de Hijo de Dios, el unigénito de Dios. Juan dice, lo vimos, dice, lleno, ¿no?, de gracia y de verdad. Miren, qué precioso en ese tiempo haber conocido a Jesús de Nazaret. Amén. Y qué precioso es para nosotros que lo hemos llegado a conocer. Jesús de Nazaret. Lo vemos lleno de gracia, lleno de verdad. Amén. Aleluya. Él en su oración al Padre dice, les he dado mi gloria, dice, para que también ellos sean uno. Miren, Él mostró claramente ante sus discípulos quién era. Y muchas veces lo demostró con sus actos. Amén. Es necesario entonces aprender de Él para que nosotros con sentido en nuestro corazón podamos decir como Juan, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, como el Hijo único en su sustancia, lleno de gracia y de verdad. El único, nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Hermanos, Él comparte con sus discípulos esto, su esencia, sus obras. Hermanos, hacen que cada día nosotros nos vayamos transformando en instrumentos de la gloria de Dios. Aleluya. Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, dice, hasta la muerte y muerte de cruz. Miren, cómo Él se sometió al Padre, eso lo vamos a ver en estos momentos. Amén. Y vamos a repasar brevemente el Evangelio según San Juan. Lo que he leído anteriormente está en Filipenses, hermanos. Amén. Ahí está sobre nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver que Jesús declara que el Padre le envió. Cuando usted lea Juan, se va a dar cuenta que Jesús en varias circunstancias dice, el que me envió, el que me ha enviado, el Padre que me envió, dice. Amén. Él fue enviado de Dios. Amén. Ustedes saben de memoria ese versículo que dice San Juan 3:16. ¿Ah? Porque de tal manera amó para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al Señor. Amén. San Juan 7:28 dice, Jesús entonces enseñando en el templo alzó la voz y dijo, amén, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió. ¿Quién lo envió? El Padre. Amén. Y eso es una muestra porque en bastantes versículos dice, el que me ha enviado. Aleluya. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, enviado de Dios. Aleluya. Recorrió esta tierra. Sus ojos observaron las distancias, los horizontes. Hermanos, sus pies dejaron estelas sobre las aguas. Cuando caminó sobre ellas, vino a transformar la humanidad y a marcar un antes y un después de la historia de los hombres. Amén. Cuando usted estudia, lee antes de Cristo, después de Cristo.
antes de Cristo, después de Cristo. Amén. Porque Cristo, hermanos, partió la historia en dos. Y así también la historia de nuestra vida. Amén. Cuando Él vino a nuestra vida, hay un antes y hay un después. Antes de Cristo éramos una cosa, y después de Cristo, con Cristo, en Cristo, somos más que vencedores, dice la Biblia. Amén. Aleluya. Tenemos gozo, tenemos paz, tenemos salvación. Querido amigo, puede haber antes y un después en cuanto a Cristo se refiere. Amén. Un antes y después de haber escuchado también esta palabra del Señor. Jesús vino a hacer, hermanos, la voluntad del Padre. Él lo declara en San Juan 6:38, dice: porque descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, dice, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esto es precioso. Amén. La voluntad del Padre es que todo lo que me diere, dice Jesús, no pierda yo nada. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Has estado lejos de los caminos del Señor? Pues sabe esta palabra. No es voluntad del Padre que uno se pierda. No es voluntad del Padre que uno se quede atrás. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Y esa voluntad es poderosa. Amén. Y esa voluntad permanece para siempre, dice la Biblia. Aleluya. Y contra esa voluntad pelea el enemigo. Amén. Y contra esa voluntad pierde el enemigo. Aleluya. Porque el Señor Jesucristo dice: y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, hermanos. Mire a su alrededor, mire al que está a su costado y dígale: vamos a volar con Cristo. Amén. Tú no te quedas atrás. Amén. Tú no te quedas aquí, porque esa no es la voluntad de Dios. Amén. La voluntad del Padre es que seamos resucitados en el día postrero, dice Jesús. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, hermanos, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, cree en Jesucristo, tendrás vida eterna, y Él te resucitará en el día postrero. Amén. La salvación de Dios, hermanos, la voluntad del Padre es la salvación de todo hombre a través de Cristo. La voluntad de Dios es no perder a ninguno, que todos sean parte de la resurrección de vida. La voluntad de Dios es que tú creas en su Hijo Jesucristo. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Dios es real. Y lo que Dios quiere es que conozcas a su Hijo Jesucristo. Porque a Él le envió a este mundo. Jesús vino, hermanos, a hacer la obra de Dios. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Dijeron los discípulos en San Juan 6:28. Y Jesús respondió y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Aleluya. Qué preciosas palabras. Por eso Juan dice: lo vimos lleno de gracia y de verdad. Jesús estaba lleno de la gracia de Dios. Cuando Él ingresa a este mundo, hermanos, pequeñito, recién nacido, los ángeles anuncian y dicen: paz y buena voluntad sea para con todos los hombres. Miren, amén, porque nos ha nacido un Salvador, Jesús de Nazaret. Aleluya. Jesús es el mensajero eterno.
Y Él pide fe. Él demanda que los hombres tengan fe, ejerzan fe en Él. Amén. Porque en esto consiste la obra de Dios, en creer en el Hijo de Dios. Aleluya. Amén, hermanos. ¿Cuántos creen en el Hijo de Dios? Esa es la obra de Dios. Aleluya. Cuando tú dices, Señor, haz tu obra en mí. Amén. El Señor tiene en cuenta esa oración. Amén. Y nos exhorta en Hebreos, dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Amén. Tenemos en la palabra del Señor claro esto, que la obra de Dios es que creamos en Jesucristo, creamos en lo que Él hizo, creamos en lo que Él dijo, creamos que vendrá por segunda vez, creamos que vendrá, hermanos, y desde el aire llamará a su iglesia para arrebatarla, para llevarla. Creamos en eso. Esa es la obra de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Hermanos, la obra de Dios que Jesús vino a hacer enmarca coherentemente dos esferas que hacen de su ministerio o servicio un todo integral, pleno, completo. El ministerio de Jesús fue sin defecto, fue perfecto, fue, hermanos, y es un modelo y un camino a seguir. El ministerio de Jesús, Él hizo y enseñó, o puede decirlo usted, Él enseñó e hizo. Amén. Él no solamente dijo, también demostró, dio palabras de vida, sanó, hermanos, de enfermedades, y también llenó el alma de gozo. Gloria al Señor. Y eso yo lo describo en pasado, porque está bíblicamente escrito. Pero ¿qué dice el autor de Hebreos? Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén, hermanos. Aleluya. Entonces Él sigue haciendo maravillas, las maravillas que desde que Él comenzó a hacer. Lucas Él considera su evangelio como, hermanos, dice, mi evangelio trata de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Y no dice comenzó y terminó. Jesús sigue haciendo hasta ahora maravillas. Amén. Él comenzó a hacer maravillas hace miles de años y hasta ahora sigue haciendo esas obras, esas maravillas. Amén, hermanos. Revisemos brevemente sus palabras y sus obras. Amén. Miren, porque decimos que Dios envió a Jesucristo y Jesús dice, esta es la obra de Dios, que creáis en Jesucristo. Amén. Que creáis en mí, dijo Jesús. Y Él demostró, hermanos, mediante su ministerio, en dos esferas que hacen que su servicio, su ministerio sea integral: sus obras y sus palabras. Amén. Sus obras, sus señales. Juan trata sobre las señales de Jesús. En Juan 5:19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y siga usted leyendo, amén. Dice, porque el Padre ama al Hijo, Juan 5:20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Miren, y seguimos leyendo, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Miren, qué peso, qué gloria tiene Jesucristo, hermanos. Amén. Tome usted ese peso.
esa gloria que tiene Jesucristo. Amén. Honrando al Hijo, usted está honrando al Padre, creyendo en Jesús y en sus palabras. Amén. Usted puede decir: yo he creído en Jesús, yo creo en Jesús, yo lo acepté, Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Pero sigue creyendo para que sigas avanzando en otras esferas, en otros aspectos. Amén. Sigue creyendo para que ores en lenguas. Amén. Sigue creyendo para que ores por los enfermos. Sigue creyendo para que prediques a las almas. Amén, hermanos. Debemos seguir creyendo para santificarnos cada día. Gloria al Señor. Aleluya. San Juan 5:36 dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, dice Jesús, que el Padre me ha enviado. Amén. Ustedes recuerdan, Jesús resucitó a Lázaro, sanó a un ciego de nacimiento, amén, alimentó a 5,000, caminó sobre las aguas, transformó el agua en vino. Esas son las señales que Jesús hizo para demostrar que es el Hijo de Dios. Amén, hermanos. Y Él está diciendo: las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Amén. Esto debe ser una realidad en el creyente, hermanos. Juan 10:24 dice: y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Miren, Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Querido amigo, tal vez tú te preguntas y dices: ¿dónde está Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Pero quién es Dios? ¿Cómo serán las cosas? Dicen allá y acá. Hay un solo hombre, un solo personaje que dio a conocer al Dios real que existe en este universo. Y ese hombre, ese personaje se llama Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret vino a dar a conocer que existe un Dios poderoso y soberano, Jehová de los ejércitos. Amén. Con sus obras, con sus señales, hermanos, y con las palabras que Él habló. Palabras que transforman al ser humano, palabras que han cambiado la vida de muchos, de hogares, de familias. Esas palabras que son sanidad para nuestro cuerpo. Amén. Y aquellas obras que están registradas en este Evangelio, en este santo libro. Entonces, Dios está al alcance del ser humano a través de Cristo Jesús. No hay otro. No hay otra persona. Amén. No hay iglesia, no hay hombre, no hay mujer, no hay modo, no hay forma de que tú llegues a Dios. El único camino, la única verdad se llama Jesucristo. Amén. Jesús lo dijo. Miren, Él dice: os lo he dicho. Jesús respondió y dijo: yo ya los he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, que yo no soy un personaje de esta tierra, yo soy venido del cielo, decía Jesús. El que viene de arriba, dijo, es sobre todos. Miren, el agua convertida en vino, eso está en Juan capítulo 2. La curación del hijo de un noble, Juan capítulo 4, la curación del paralítico, Juan 5, amén. La multiplicación de los panes, Juan 6, Jesús camina sobre las aguas, Juan 6, la curación del ciego de nacimiento, Juan 9, la resurrección de Lázaro, Juan 11. ¿Qué les dice Jesús? Yo ya les he dicho, pero vosotros no creéis. Porque no sois de mis ovejas, como ya también os he dicho.
Luego Jesús en Juan 10:30 dice: yo y el Padre somos uno, o yo y el Padre uno somos. Y entonces los judíos, dice, volvieron a tomar piedras para apedrearle. Amén. Y Jesús les dijo esto, escuche bien: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? Miren, en otras palabras, convertí el agua en vino, sané a un ciego de nacimiento, a un paralítico, les di de comer, caminé sobre las aguas. ¿Por cuál de esas obras me van a lanzar piedras? Miren. Y le respondieron los judíos, le dijeron: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, es decir, a los profetas, y la escritura no puede ser quebrantada, dijo Jesús, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Miren, si no hago las obras de mi Padre, dijo Jesús, no me crean. Pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Miren, y eso va a distinguir, hermanos, la religiosidad con la vida gloriosa que se lleva en Cristo. Amén. Porque la vida gloriosa que se lleva en Cristo, hermanos, nos lleva no solamente a creer que Jesús sana, que Jesús liberta, amén, sino también nos lleva a creer que Él es el Hijo de Dios. Amén, que no hay otro como Él, digno de ser adorado, digno de ser honrado. Amén. Sí, hermanos, aleluya. Y que Él es digno de que tú tengas una relación especial con Él, con Jesús. Amén. Miren sus palabras. Ahora ya vimos los argumentos de sus obras. Amén. Él dijo, ahí están mis obras, ¿por cuál de ellas me van a apedrear? Y son obras, son señales que nos enseñan, hermanos, que Jesús era divino y es divino. Amén. Es Dios. Amén. Miren, transformar el agua en vino nos enseña que Jesús tiene poder para hacer pasar de muerte a vida. Amén, hermanos. Cuando resucita Lázaro, nos enseña, hermanos, que Jesús tiene poder sobre la corrupción, sobre el proceso de corrupción de los organismos. Y Él tiene poder más allá de la muerte, porque Lázaro estaba, hermanos, más de 5 días ahí ya de muerto. Amén. Y entonces Jesús lo llama: Lázaro, sal fuera. Amén. Y Lázaro salió. Qué obras tremendas que hizo Jesucristo. Por eso Él dijo, crean a las obras. No pueden soportar que yo les diga que soy Hijo de Dios, enviado del cielo. Crean a las obras, porque ustedes, creyendo a las obras, se van a dar cuenta que el Padre está obrando en mí, dijo. Y yo soy uno con el Padre. Qué precioso, hermanos. Puede sonar complejo esta palabra, pero el Señor, hablando de esta palabra, dijo, hermanos, los discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede comprender? Porque Jesús dijo, si no coméis mi carne y no bebéis mi sangre, no tenéis vida en vosotros. Amén. Y Él hablaba, hermanos, de participar, de creer, de aceptar que Jesús da su cuerpo, amén, en la cruz por nuestros pecados, y aceptar que esa sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Vamos, amigo, quebranta tu orgullo. Sí,
quebranta ese orgullo y acepta que la sangre preciosa de Jesús te limpia de todo pecado, te puede sacar del vicio, te puede sacar de la maldad. Amén. Sí, hermanos, glorioso es nuestro Señor. En San Juan 3:34 dice: porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida, dice. Y Jesús, como enviado de Dios, fue lleno del Espíritu Santo. Y sus palabras, hermanos, eran medidas, sus palabras eran pensadas, sus palabras eran un mandamiento, sus palabras eran una enseñanza que Él aprendió del Padre. Él no habló ni más ni menos, Él habló solo lo que era necesario. Amén. Porque ese mandamiento recibió del Padre y Él, como hijo obediente, se sometió. Amén, hermanos. Él ha hablado suficiente, lo que es útil para nuestra fe, para la salvación de nuestras almas. Dice Juan 11:47: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. ¡Aleluya! Jesús no vino a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Amigo, amiga, querido hermano, tú te vas a enfrentar con esta santa palabra, ve. Con esto te vas a enfrentar. Con esto te vas a ver un día. Con esto, esta escritura santa, esta escritura gloriosa, que muchos hombres han querido destruir y que tú tal vez puedes estar menospreciando, estas palabras son las que te van a juzgar un día. Porque lo que habló Jesús aquí fue el mandamiento de Dios, creador del cielo y de la tierra. Amén. No es el antojo de un hombre, no es el antojo de una mujer. Estas son las palabras de Cristo, el Hijo de Dios, que fue enviado a salvar. Aleluya. Amén. Aleluya. Dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dijo Jesús. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y yo sé que su mandamiento, dice, es vida eterna. Aleluya. Por eso la voluntad del Padre es que ninguno se pierda. Aleluya. Porque Jesús vino a proclamar el perdón y la salvación a través del arrepentimiento, a través del cambio de la manera de pensar. Si antes tú pensabas que Dios no existe, pues Dios existe porque vino Jesús hace 2000 años atrás. Y Él lo dio a conocer. No hay excusa. Jesús es histórico. Amén. Su tumba está vacía. Transformó muchas vidas. Hombres y mujeres dieron su vida por Él. Prefirieron ser aserrados, comidos por bestias, devorados por bestias, devorados por el fuego. Y no negaron a Jesús. ¿Por qué? Porque eran testigos, porque ellos lo conocieron, ellos lo vieron. Amén. Esto no es una fábula, esto no es un cuento, no es imaginación de hombres, es la realidad. Amén. Es la realidad. Siente esa realidad, que un día Jesús vino a esta tierra y sus pies pisaron el polvo de esta tierra. Transitó por aquí, por esta tierra. Amén. Y su sangre derramada chocó con esta tierra. La tierra es testigo de que vino el Hijo de Dios a salvar, a declarar que Dios es real. Aleluya. Cristo es real. Dios es real. Aleluya. Hermanos, dice en San Juan 7:15:
Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios. ¿Tú quieres conocer a Dios? ¿Quieres seguir a Dios? Dice: conocerás si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Muchos hombres y mujeres, dice la Biblia, creyeron en Jesús, como Nicodemo, como la mujer samaritana. Nicodemo fue de noche y le dijo: maestro, nosotros sabemos que tú eres venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. Ellos sabían, amén. Ni el diablo, con sus miles de ángeles o demonios, puede hacer las obras, las señales que Jesús demostró y están escritas en este libro santo. Amén. El diablo no puede dar vista a los ciegos, a un ciego de nacimiento. El diablo no puede levantar a un paralítico. Ni hechicería, ni encantamiento, ni brujería. Amén. Eso solamente lo hizo Jesús, el Hijo de Dios, el unigénito de Dios. ¡Aleluya! Mire, el que habla, dice, por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, dijo Jesús, este es verdadero y no hay en él injusticia. Qué precioso Jesús andando en la tierra. Te alabo, Padre, decía. A tu nombre sea la gloria, te glorifico. Y todo lo que el Padre le mandó a hablar, Él habló. Él enseñó. Amén. Juan 8:26 dice: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, dijo Jesús, pero el que me envió es verdadero. Y yo, dijo Jesús, lo que he oído de Él, esto hablo al mundo. Miren, les dijo pues Jesús, San Juan 8:28, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Miren, ¿tú conoces que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Tú conoces que sus pisadas en la tierra fueron reales? Que Él no solamente dejaba una huella espiritual para seguir, sino también sus sandalias, su calzado, marcaban una huella, como todo caminante, como todo ser humano. Por eso la Biblia dice, escrito está, que toda rodilla se postrará ante su presencia y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Amén. Esta es la supremacía de Jesús. No hay otro, y a su nombre sea la gloria para siempre. Y los que predicamos, hablaremos de Él siempre. Amén. Gloria al Señor. Y para Él sea el reconocimiento, para Él sea la adoración. Aleluya. Cuando Jesús fue levantado en la cruz, estaba ahí un centurión y lo vio en la cruz pendiente ahí y dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Aleluya. Amén. Un ladrón que posiblemente no se confrontó con ninguna palabra de vida en el transcurso de sus años allí en la cruz, tuvo la oportunidad de escuchar a Jesús y decir, por ejemplo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Y cuando ese ladrón también le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino, Jesús le dice: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Amén. Qué precioso va a ser para ti, querido amigo, amiga, querido hermano, si reconoces, si crees que Jesús
es el Hijo de Dios, enviado por Dios para dar su vida por ti, y que te enseñe el camino, y que nos ha mostrado el camino para ir al Padre. Amén. Aprende de Jesús. Si quieres tu salvación, aprende de Cristo Jesús. Aprende del Maestro, porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aleluya. Aprende de Él y mira a Él. Aleluya. Juan 8:29 dice: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada, dijo Jesús. Y hablando Él estas cosas, dice la Biblia que muchos creyeron en Él. Hermanos, Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Aleluya. No es día, hermanos, no es templo. Amén. No es forma, no es dinero, es Jesús. Es Jesús. Amén. El que nos da la salvación de nuestras almas. Aleluya. Miren, Jesús dijo, San Juan 8:37: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, dice, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Miren, San Juan 12:47 dice: el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Amén. Ya lo decíamos, porque no ha venido, dice, a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Aleluya. Finalmente, San Juan 17:4, Jesús dice: yo te he glorificado en la tierra, dirigiéndose al Padre en oración, he acabado la obra que me diste que hiciese. Amén. Hermanos, el camino está trazado y se llama Jesús de Nazaret. Amén. Es un camino indestructible. Es un camino que no cambia. Amén. Es un único camino. Ese camino se llama Jesús. Transita por Él. Y por más torpe que seamos, dice la Biblia, no tropezaremos. Camina en Jesús. San Juan 12:44 dice: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. ¡Qué precioso! Jesús está a nuestra mano, y si creemos en Él, no solamente estamos creyendo en Él, sino también en el Padre que lo envió. Amén. Y el que me ve, dijo Jesús, y el que me ve, ve al que me envió. ¡Qué precioso! En otras palabras, están viendo al Padre, dijo Jesús, en mi persona. Yo, dijo Jesús, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Vamos a ponernos de pie y vamos a decirle al Señor: oh Señor bendito, Padre, en el nombre de Jesús, que esa luz gloriosa disipe, Señor, nuestras tinieblas. Disipe, Señor, toda oscuridad en el pensamiento de los hombres. Oh Jesús de Nazaret, en el único nombre que tú nos has dado, Señor, nos dirigimos a ti, Padre. Oh Señor, con tus hechos y tus palabras nos has dado a conocer a aquel Padre divino
que nos amó tanto, dice tu palabra, Señor. Cristo glorioso, amada iglesia, dile al Señor en esta noche: yo quiero conocerte. Yo quiero conocerte, Señor. Quiero conocerte. En el nombre de Jesús, sea exaltado tu nombre aquí, Señor, en tu casa de oración. Sea exaltado tu nombre en nuestros corazones. Que tus palabras sigan, Señor. Siga corriendo tu palabra santa y llegue, Señor, a aquellas almas que necesitan de ti. En el nombre de Jesús. Bendito Dios, tú nos has dado a conocer a ese Padre maravilloso. Gracias. Gracias, Señor, aleluya. Oh Santo, gracias, aleluya. Derrama tu bendición, Señor, en mis hermanos. Derrama tu bendición, Padre Santo. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Oh, tenemos hambre de ti, Señor. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y de más de Él. Oh Señor, que caminaste por esta tierra pecaminosa, Padre. Aquí, Señor, en tu casa de oración, paséate, Nazareno, y toca nuestros corazones, toca nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Aleluya. Vamos a glorificar a nuestro Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios.